La costurera que humillaron en la boda enamoró al novio justo antes de que dijera sí, cuando la vieron llegar con el vestido manchado de hilo y agujas. Algunos pensaron que era una intrusa, otros la señalaron como la empleada que se coló. Pero nadie imaginaba que esa mujer que cosía los bordes del vestido de novia estaba ahí por una razón mucho más profunda. Ella sabía un secreto, uno que podía destruirlo todo, uno que el novio había olvidado, hasta que la vio a los ojos. Y en ese instante, antes de pronunciar el sí, se detuvo, miró a la costurera, y recordó la carta sin firmar que había escondido años atrás, la que hablaba de una promesa, y de un amor que nunca debió romperse. Parte 1. El salón era perfecto. Las flores colgaban como si llovieran desde el techo. Las mesas brillaban con vajillas de porcelana. La novia sonreía como una reina. Y los invitados vestían como si asistieran a una coronación. En medio de todo eso, entró ella, vestido sencillo, manos marcadas por la aguja, cabello recogido sin pretensiones, y una pequeña caja en las manos. Se llamaba Lía, costurera de oficio, invisible de presencia, prescindible para la mayoría. Nadie la esperaba, nadie la invitó, pero ella venía por algo que no podía ignorar. Un sí que iba a romper más que corazones. Unas horas antes, Lía había estado en la habitación trasera del salón, rematando detalles en el velo de la novia. Cosía en silencio, como siempre, como le nahu. Asegúrate de que no se note que es remendado, le dijo la coordinadora del evento. No queremos que parezca barato. Lía no respondió, solo asintió, y en su bolsillo llevaba una nota doblada, que había encontrado por accidente, dentro del forro del vestido. Decía, si esto alguna vez llega a ti, sabrás que no fue un error. Fue amor. Pero tuve miedo. Perdón por romper la promesa. Nunca volví a amar. La letra era de él, Samuel, el novio, y esa carta estaba dirigida a ella. Lía, 5 años atrás. Samuel era un estudiante de arquitectura, y Lía una aprendiz de costura en la academia donde él hacía sus prácticas. Él la dibujaba mientras ella bordaba. Ella le hablaba de texturas mientras él hablaba de estructuras. Un amor improbable, sin pretensiones, sin promesas públicas, pero lleno de gestos silenciosos. Una noche, él le dijo, un día tú harás mi traje, y yo diseñaré la casa donde bordarás tus sueños. Ella creyó, hasta que desapareció, sin despedirse, sin una sola explicación. Y ahora, frente a ese altar, estaba él, con otro traje, y con otra mujer, a punto de pronunciar su sí. Cuando Lía entró al salón, las miradas la cortaron. Algunos pensaron que era una mesera, otros murmuraban, ¿quién dejó pasar a esa? Pero ella caminó sin dudar, hasta llegar al altar, hasta mirarlo a los ojos. Él la reconoció al instante, como si el tiempo no hubiera pasado, como si cada hilo de su vestido dijera su nombre. Y entonces, ella abrió la caja. Dentro, la carta que él escribió, la que nunca entregó. Samuel Paladascio. La novia lo miró confundida. Los invitados en silencio. Perdón, dijo Lía, por primera vez. Solo vine a devolver lo que no era mío. Y se dio la vuelta, lista para desaparecer otra vez. Como siempre, como si nunca hubiera estado. Pero esta vez, Samuel no lo permitió. Lía, dijo, rompiendo el aire, rompiendo la ceremonia, rompiéndose a sí mismo. Y todo se detuvo. Parte 2. Samuel no se movió al principio. El altar se sentía como una jaula. Los flashes de los celulares como dagas. La novia aún sostenía su mano, pero él ya no sentía su tacto. Solo veía a Lía alejándose, llevándose en los dedos una historia que él nunca terminó de escribir. ¿Quién es ella?, preguntó la novia con voz seca. Es del pasado, respondió Samuel. Una ex, una verdad que enterré. Lía salió del salón caminando rápido. No por vergüenza, sino por dignidad. Sabía que no debió ir. Sabía que no debía importarle.
pero no podía seguir cosiendo vestidos para otras promesas. Cuando la suya seguía rota entre los dedos, se dirigió a la estación de metro. Pero antes de entrar, una mano le tocó el hombro. Samuel, sin saco, con la camisa arrugada, los ojos húmedos. ¿Por qué ahora? Le dijo. Porque encontré tu carta. Porque nunca dijiste adiós. Porque iba a coser el velo de una mentira. Samuel tragó saliva. Su voz temblaba. Te busqué. Después de la beca. Volví y ya no estabas. Me dijeron que te mudaste. Que cambiaste de número. Porque cuando uno es pobre, lo primero que pierde es la posibilidad de esperar. Él bajó la cabeza, como si las palabras lo azotaran. No dejé de pensar en ti. Aunque diseñara edificios de 10 pisos. Aunque me tomaran fotos con gente que no me conocía. Leah lo miró. Una mezcla de rabia y ternura. ¿Y crees que con eso basta? ¿Que puedes aparecer en la puerta del altar y retroceder el tiempo? No. Por eso no dije sí. Porque ya lo había dicho hace 5 años. Y lo rompí. Volvieron a verse en una cafetería días después. No como amantes, sino como testigos de una historia que se negó a morir. Samuel canceló la boda. La prensa no tardó en hablar de la novia plantada. Pero nadie mencionó a Leah. Como si ella no existiera. Ella volvió a su taller. Sus clientas la evitaban. Algunas la culpaban por arruinar la boda del año. Un día, alguien pintó en su puerta, en letras rojas, arruinas vestidos y vidas. Samuel lo vio, y lo borró con sus propias manos, sin decir nada, sin pedir permiso. Después le dejó una foto en blanco y negro. Una de ellos dos, cuando eran jóvenes, ella bordando, él dibujando su silueta, y una nota detrás. No quiero volver a huir. Pero solo si tú tampoco huyes de ti. Leah no respondió, pero volvió a coser. No para bodas, sino para obras de teatro, para estudiantes de arte, para quienes no podían pagar, pero sabían soñar. Samuel iba a verla a escondidas. Le traía café, papel de dibujo, y el silencio cómodo de quien ya no necesita impresionar. Un día, ella le preguntó, ¿aún sueñas con aquella casa? Sí, y aún hay espacio para una mesa con hilo. Y para un amor que no se remienda. Se construye. Parte 3. Leah aceptó un encargo modesto. Vestuario para una obra escolar en una secundaria del barrio. El sueldo era casi simbólico. Pero algo en esos niños la reconectaba. Con la esencia de lo que hacía. Con el arte de vestir sueños que aún no han sido rotos. Samuel iba cada viernes. Sentado al fondo del pequeño auditorio. Dibujaba mientras los chicos ensayaban. Pero no eran los alumnos lo que llenaban su libreta. Eran los trazos de Leah. Inspirada, decidida, imperfectamente luminosa. Un día, uno de los chicos la abrazó sin aviso. Gracias por hacerme sentir importante, le dijo. Nunca nadie había cosido algo solo para mí. Y en ese momento, Samuel supo que ella no necesitaba fama, ni cámaras, ni el vestido de una novia millonaria. Ella necesitaba espacio para sembrar dignidad en tela ajena. Y él quería construirle ese espacio. A la semana siguiente, Samuel la llevó a un edificio a medio construir. No era alto, ni lujoso, pero era suyo. Su primer proyecto propio. Subieron por las escaleras, sin barandal, hasta llegar al último piso. Una terraza abierta, con vistas a los techos oxidados del vecindario. Aquí estará el taller, dijo él, con ventanales grandes, una mesa larga, y estantes llenos de hilos de todos los colores. Leah no dijo nada, pero su silencio pesaba menos que antes. Era un silencio lleno de semilla. Días después, la exnovia de Samuel apareció en la tienda de Leah. No con odio, sino con algo más punzante. Compasión. La miró de arriba abajo, y dijo, te dejó por una costurera. Así contarán la historia. Leah no se inmutó. Le entregó una pequeña caja. Adentro, la carta sin firmar. Esa que le escribió años atrás. La que ella devolvió en el altar. Leah,
y entenderás que no fue por mí. Fue por él. Porque ya no podía mentirse. La exnovia la miró como si intentara encontrar soberbia. Pero solo vio verdad. Cruda, limpia, como una tela sin bordado. Y se fue, sin decir adiós. Leah volvió a su rutina. Pero algo había cambiado. Las clientas regresaban. No por curiosidad, sino por respeto. Un día, una mujer mayor trajo un vestido antiguo. Manchado, deslacado. No quiero que lo arregles. Quiero que lo transformes. Como tú hiciste con tu historia. Y así nació la idea. Una colección. No de moda, sino de memoria. Vestidos hechos con telas olvidadas. Retazos de historias rotas. Remiendos que no ocultaban, sino contaban. Samuel propuso presentarla en el edificio nuevo, que ya tenía paredes, ventanas y un cartel colgado a mano. Toleralia, donde las segundas oportunidades se cosen a mano. Parte 4. El día de la inauguración llegó sin prisa. No hubo alfombra roja, ni cámaras, ni influencers, solo vecinos, alumnos de la escuela, una señora con una blusa remendada, y una niña que sostenía en las manos una muñeca vestida por Leah. Samuel Akamada Silas, sin camisa de gala, solo un cuaderno viejo bajo el brazo, con todos los bocetos que había dibujado en silencio. Leah se puso un vestido que había hecho con retazos de otros vestidos. Uno rojo, uno gris, y uno blanco, los tres provenientes de mujeres que ya no los necesitaban, pero cuyas historias aún respiraban en cada costura. Antes de abrir la puerta, Leah recibió un sobre sin remitente. Adentro, una grabación olvidada, en formato digital, acompañada de una nota anónima. Esto es tuyo, pero el mundo también necesita oírlo. Ella lo reprodujo en privado, y al escucharlo, las piernas casi no la sostienen. Era una grabación de Samuel, hecha años atrás, la noche antes de desaparecer. Leah, si estás escuchando esto, es porque no tuve el valor de decirlo frente a ti. Pero tú eres la única costura que no pude deshacer, la única cicatriz que no quiero borrar. Y si algún día lo olvido, prométeme que tú me lo recordarás. Leah respiró profundo. Guardó la grabación en su teléfono y abrió las puertas del taller. La gente entró como si cruzaran un umbral invisible. Se detuvieron frente a los vestidos. Leyeron las etiquetas con historias breves, algunas escritas por mujeres, otras por niños, una incluso por un anciano que había perdido a su esposa. Samuel miraba en silencio, pero no por timidez, sino por reverencia. Al final del día, una periodista local se acercó a Leah. ¿Cuál es el mensaje de esta colección? Leah respondió sin pensar, que no todas las costuras son para ocultar. Algunas están ahí para recordarnos que lo roto también puede ser hermoso. La nota se viralizó, no por escándalo, sino por verdad. Esa noche, Samuel llevó a Leah de nuevo al edificio, al último piso, donde ahora había una hamaca colgada, una mesa de madera, y una carta nueva, firmada esta vez. Te amé cuando no sabía cómo. Te olvidé por cobarde, y volví para aprender. No a merecer, sino a construir contigo. Cada día, cada hilo, cada paso, sin altar, sin aplausos, solo con la certeza de que esta vez, no diré, sí. Lo viviré. Leah no lloró, solo lo abrazó, como si cada fibra de su vestido lo reconociera, como si nunca se hubieran separado. Parte 5. Meses después, el taller ya no era solo un espacio, era un refugio, una trinchera donde se cosían verdades, una trinchera donde el hilo servía más para curar que para unir. Samuel diseñó nuevos módulos para el edificio, aulas para enseñar patronaje a mujeres que nunca pisaron una escuela, una pequeña sala de exposición, y un cuarto especial, cerrado con una puerta de cristal, donde solo entraban quienes llevaban algo que contar. No con la boca, sino con la piel, con la tela, con las cicatrices. Leah le puso nombre. El cuarto de las voces que no fueron oídas. En la entrada, una placa,
escrita a mano. Decía, este lugar no fue construido para lucir. Fue construido para recordar que incluso el hilo más fino puede sostener una vida entera. Un día, una invitación llegó por correo. Era de la misma iglesia donde se había suspendido aquella boda. No era una petición de perdón. Era una propuesta para exponer la colección Vestidos que hablan, en el mismo altar donde Leah fue señalada. Samuel dudó, pero Leah aceptó. No para ellos, dijo, sino para mí, porque ya no me duele volver. El día del evento, Leah entró sola, con uno de sus vestidos más sobrios, gris perla, con un solo bordado en el pecho, un corazón abierto por la mitad. Los bancos estaban ocupados por caras nuevas, jóvenes, ancianos, una mujer que había sido monja y ahora escribía poesía. En el centro, un maniquí, con un vestido blanco, el mismo vestido de aquella boda, el que ella remendó, el que ocultaba una carta entre su forro. Pero ahora, sin velo, sin lazos, solo la tela, y una nueva nota, cosida al borde del vestido. Esto no fue una boda, fue un renacimiento, y tú fuiste el hilo que me volvió a armar. Samuel apareció al final, no como novio, no como arquitecto, sino como hombre que supo aprender a quedarse. Se acercó a Leah. Le entregó una servilleta con una dirección escrita a mano. Ella la reconoció. Era la misma dirección de la casa que él había prometido construir años atrás. La casa de los sueños. La que solo existía en bocetos. Ya está lista, dijo él. ¿Y qué quieres que haga con esto?, preguntó ella, sonriendo apenas. Quiero que la llenes. Con hilos. Con historias. Con hijos. Si algún día quieres. O con silencio. Si eso te hace feliz. Leah no respondió. Pero esa noche, tomó su máquina de coser. La subió a un taxi. Y pidió que la llevaran a esa dirección. Sin mirar atrás. Porque cuando una costurera elige quedarse, no es por falta de salida. Es porque encontró al fin el único lugar donde cada puntada cuenta su historia. Y esta, la que todos creyeron escándalo, terminó siendo una historia real, de amor imposible, que se transformó en una conquista inesperada, que nadie vio venir. Fin.